Bendiciones, hermanos, hermanas, buen día, buena tarde, buena noche, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La paz del Dios Todopoderoso sea en sus corazones, en la vida de sus familias, sean influenciados por esta paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Bueno, vamos a continuar con lo que es paciencia, mis hermanos. Y una de las cosas que nosotros queremos, que Dios quiere hacer en nosotros es precisamente que seamos grandes en paciencia, en longanimidad como Él es, ¿sí? Realmente esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Lo que quiere es realmente que alcancemos el nivel, la estatura del varón perfecto. Pero pues yo veo que ahora, ¿verdad? No es fácil que la gente tenga paciencia. Y te voy a decir una de las cosas, que cuando una persona es impaciente, no sabe escuchar, no sabe atender, por lo tanto no sabe entender, ¿sí? Entonces, hermano, ¿quién está hablando? Entonces, es muy importante la paciencia. La paciencia te va a llevar a aprender a escuchar al otro, ¿sí? Porque le vas a poner atención. No vas a escuchar, no vas a oír con las emociones, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender una cosa, hermano, hermana. Pues si tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, pues no deberíamos de oír con nuestro sentir. Realmente escuchamos, vemos con nuestras emociones, ¿sí? Sentimos todo eso, pero nuestras emociones, ¿no? Y si nuestras emociones no están al diseño de Dios, pues obviamente estamos escuchando mal, ¿sí? No estamos entendiendo bien. Entonces, es muy importante la paciencia por ese simple hecho, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Colosenses 1:11. Dice, desde el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿sí? Entonces, este es un atributo de Dios, y Dios quiere que nosotros seamos partícipes de ese atributo, no que seamos oidores de ese atributo, no que seamos observadores de ese atributo, sino que seamos participantes de ese atributo. Y esto solamente es porque el Espíritu Santo lo escribe en la tabla de nuestro corazón, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, segunda de Tesalonicenses 1:4, vamos a leer desde el 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, hermano, es paciencia y fe. No puede ser paciencia sin fe, porque entonces te apartas, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y está hablando, ¿verdad? En vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, hermano, nosotros la tribulación, la aflicción, la persecución, ¿verdad? El padecimiento que venga por parte de Cristo, si es por causa de Cristo en nuestra vida, hermano, tenemos que estar con paciencia para salir aprobados, pero también creyendo, también con fe, ¿sí? La fe, obviamente, en Cristo Jesús. Porque obviamente nosotros recibimos a Cristo. Él padeció persecución, sí. Aflicciones, sí. Padecimiento, sí.
Azotes sí, calumnias sí, burlas sí, juicios sí. Lo juzgaban, lo señalaban, sí. Entonces, él permaneció a pesar de esas circunstancias con paciencia, sí. Él permaneció a pesar de esas circunstancias creyendo, sí. ¿Se apartó de la comunión con su Padre? No. Siempre fue la presencia de Dios. Entonces, ahí permaneció firme en su fe, creyendo en Dios, ¿verdad? Siempre estuvo alineado al tiempo profético de Dios para que se cumpliera toda la ley, todo lo que no se había cumplido y se tenía que cumplir para que se cumpliera, ¿sí? Entonces, quiere decir que Cristo Jesús, en el que nosotros creemos, al que nosotros recibimos en nuestro corazón creyendo, está totalmente probado en todo, ¿verdad? Y aprobado en todo. Y en todas esas circunstancias que fue probado y aprobado, él siguió creyendo. Por eso es el autor y consumador de la fe. Entonces, esa fe en Cristo Jesús también está probada. Fue probada y está aprobada, ¿sí? Entonces quiere decir que todo lo que pueda venir a nosotros, hermano, hermana, Señor, mis hermanos, los tenemos que pasar porque Cristo lo pasó y Cristo está dentro de nosotros, ¿sí? Y tenemos al Espíritu Santo, porque Cristo lo pasó, porque todo lo que vivió lo vivió en el Espíritu, ¿sí? Entonces, Cristo pasó todo eso, ¿verdad? Y lo aprobó delante de Dios. Y ahora Cristo está dentro de nosotros. Y lo pasó en el Espíritu. Y tenemos al Espíritu Santo que estaba en Cristo. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien aquí lo que nos dice 2 de Tesalonicenses 3:5. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿sí? Entonces, a la paciencia de Cristo. O sea, yo creo que nunca nadie vio, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Alguien que lo provocó, que lo insultó, nunca lo vio descomponerse. Pues inclusive en la cruz del Calvario, hermano, que se estaban echando suerte sus prendas, ¿verdad? Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es en ese sentido, hermano. Es en ese sentido. Pero él estaba viviendo en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. No sé qué me llevó aquí, hermano. Déjame ver. No sé. Bueno, aquí vamos a ver 1 Timoteo 6:11. Nos dice desde el 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye, es decir, apártate, evita, ¿verdad?, de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces está hablando, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que seguir los principios de Dios, ¿sí? Nos dice aquí 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, creo que ya la leímos, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, hermano, aquí, ¿verdad?, nos está apercibiendo de lo que vamos a pasar si realmente quieres vivir piadosamente, si realmente quieres vivir en Cristo, manifestar la verdad, ¿sí? Si quieres vivir los principios. Pero aquí, ¿verdad?, obviamente le está diciendo a Timoteo, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, quiere decir que en todo lo que pasó Pablo,
Timoteo fue ahí testigo, ¿sí? Y entonces, pues es un discípulo de Pablo. Entonces, por eso le está encargando en todo lo que de mí dices, así hazlo, ¿sí? Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿sí? Persecuciones, padecimientos, sí. O sea, todo aquel que quiere seguir el camino de Cristo Jesús, hermano, nadie te va a aplaudir, nadie, ¿sí? Entonces, yo te digo que en realidad tiene que haber paciencia, ¿sí? Tiene que haber paciencia por el Espíritu Santo. Fíjate bien aquí lo que nos dice Timoteo 2:2, ¿sí? Esto es importante, hermano. Bueno, todos los versículos, digo yo, son importantes, ¿no? Dice, vamos a leer 1 y 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, hermano, una sana doctrina te tiene que llevar a una fe sana, a un sano amor, a una sana paciencia, ¿sí? Entonces, y esa doctrina, hermano, tiene que ser manifestada con ejemplo, ¿sí? Entonces, imagínate si cuando aquí está hablando anciano, ¿verdad? Puede ser una autoridad de la iglesia, puede ser alguien que ya tiene tiempo, ¿verdad? Y que debe de ser maestro, ¿verdad? Entonces, algunos de estos ancianos, ¿verdad? Ya tienen un nivel, ¿verdad? Pues su paciencia no es sana, sino que muchas veces, hermano, tienen esa paciencia para esperar y conocer a las ovejas, ¿sí? Para entonces abusar de ellas por interés económico o por interés sexual. Tienen paciencia y en esa paciencia, hermano, que es de la carne, están estudiando a la oveja o a la persona, hermano, para adquirir un interés personal, puede ser económico, o para adquirir un interés sexual. Esto, hermano, no le agrada a Dios, porque está hablando, hermano, aquí de una sana doctrina, ¿verdad? Tiene que haber sobriedad, tienen que ser serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está hablando de una sobriedad del corazón, hermano, de una sobriedad del corazón. Entonces, hermano, no puede ser, ¿verdad?, que haya ministros, ¿sí?, que se sienten a adolescentes en las piernas. Al menos, hermano, yo fui enseñada en este caso, ¿verdad?, en la iglesia por el apóstol que nos enseñaba, ¿verdad? O sea, hermano, no te des besos con los hombres. Ministración mujeres con mujeres, hombres con hombres. No puedes poner a cachar gente en la administración. Si es una mujer, no puedes poner atrás a un hombre. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, porque tiene que haber sobriedad en el corazón, tiene que haber y aplicarse una sana doctrina, hermano, ¿sí? Porque, hermano, hay quienes pueden distorsionar la doctrina de Cristo, ¿sí? Pero entonces tu fe ya no es sana, el amor ya no es sano, la paciencia ya no es sana, la fe ya no es sana, hermano. ¿Y sabes qué? Te están apartando del camino de la gracia, de una manera silenciosa, hermano, como acostumbra a trabajar Satanás, ¿sí? Cuidado, hermano, cuidado, ¿sí? Ok, nos dice aquí, Hebreos 10:36, vamos a leer desde el 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para perseveración del alma, ¿sí? Entonces aquí, hermano, está diciendo que la paciencia es para hacer la voluntad de Dios. Entonces, imagínate cómo crees que una persona sin paciencia, cómo crees que una persona impaciente va a conocer la voluntad de Dios. Pues mucho menos, hermano, va a ser la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces está totalmente desalineada de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no, es que yo ya quiero, hay mucha necesidad, sí hay necesidad, pero la obra es del Señor y las almas son del Señor, hermano, ¿sí? Y entonces muchas veces, hermano, tú vas a hablar, ¿verdad? Pero no porque estés alineado al tiempo profético de Dios, no porque te haya realmente enviado el Señor, y por eso la palabra dice, ¿verdad? Y en Mateo 7, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les contesta el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ¿sabes qué? El Señor no los envió. No fueron en el tiempo profético de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque ni siquiera estaban haciendo la voluntad de Dios, hermano, ¿sí? Yo no digo que el Señor no les haya dado dones y que hayan empezado bien, pero muchas veces, hermano, crees después, ¿verdad? De que el Señor te llama, te capacita, te levanta, ¿verdad? Después piensas que eres tú y no es así. La obra, hermano, las almas son del Señor y más vale, hermano, que sea lento pero seguro, porque la obra y las almas son del Señor, ¿sí? Entonces, es realmente, mi hermano, en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice. Fíjate, este es bonito, ¿eh? Nos dice Hebreos, vamos a leer 1. Pues sí, es 1 y 2, creo. Bueno, 12:1, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, ¿qué impacto, hermano? Cuando generalmente hablas de una carrera, pues es como que correr, ¿no? Es como que competir, es como que obtener el galardón, pero aquí dice, corramos la carrera con paciencia, ¿sí? Con paciencia, hermano. Y esto es la que el Espíritu Santo escribe en la tabla de tu corazón y de mi corazón, ¿sí? Si no, hermano, estamos fuera realmente de la carrera, ¿sí? Dice el 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Entonces la carrera en Cristo Jesús se corre con paciencia, hermano. Está implicada esa paciencia, ¿verdad? Que hay estabilidad. Está implicando esa paciencia que está sustentada en el amor. Está implicando esa paciencia que tienes además gozo y tienes paz. Y está implicando esa paciencia, ¿verdad? Que está acompañada de fe. Entonces es en ese sentido. Fíjate bien aquí lo que nos dice Santiago 1, 3 y 4. Dice desde el 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermano, decimos que estamos en Cristo, nuestra fe, hermano, que ya fue probada en Cristo. Si realmente es esa fe que tenemos en Cristo, ¿sí? Al ser probada, va a producir paciencia en nosotros, ¿sí? Dice, mas tenga... Ay, espérenme. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a leer Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Segunda de Pedro 1:6, vamos a leer desde el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. ¿Sí? Entonces, vemos que siempre se van adicionando. Si estamos en ese ejercicio, en esa práctica, siempre se va a tener que ir adicionando atributos del Señor, virtudes, principios, ¿verdad? Y todo esto, hermano, nos va llevando a vivir más santificados. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, o sea, aquí está hablando de la paciencia, en la paciencia de Jesucristo, o sea, está hablando de la misma paciencia que tuvo Cristo, es la que él está experimentando. Es la que está escrito en la tabla de su corazón, ¿sí? Entonces, es el apóstol Juan. Entonces, imagínate, estaba realmente, ¿verdad?, en la isla de Patmos y todo lo que pasó ahí. Entonces, él experimentó, como los otros apóstoles, la paciencia que experimentó Cristo hasta la muerte, ¿sí? Entonces dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, los apóstoles de Cristo, hermano, participaron, fueron copartícipes de la paciencia de Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a leer aquí Apocalipsis 2, versículos 2, el 3 y el 19, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Una de las características, aquí está hablando, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso, es paciencia, ¿verdad? Está hablando como iglesia, ¿sí? Y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. El 3, y has sufrido y has tenido paciencia, ¿sí? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, fíjate, hermano, yo aquí veo que en esta iglesia de Éfeso se tuvo que hablado de la paciencia y experimentaron realmente la paciencia porque está hablando aquí de esto, ¿no? Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar hablando para poder saber qué es esos principios del Señor, ¿verdad? Para que nosotros los experimentemos y estemos realmente, hermano, en los principios de Dios, viviendo los principios de Dios. Nos dice el 19, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Nos dice Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿sí? Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, nuevamente, hermano, la paciencia está totalmente ligada a la fe, sí, totalmente ligada a la fe. Apocalipsis 14:12, vamos a leer desde el 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, nuevamente está asociada la fe, ¿verdad?, con la paciencia. Mis hermanos, le dejamos ahí en el nombre de Cristo, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.